Este es el podcast del embajador argentino Jorge Argüello, un espacio para reflexionar sobre la realidad internacional. En este episodio, la próxima globalización. El 2020 ha sido un año de profundas transformaciones a escala planetaria. Y frente a la enorme incertidumbre que nos gobierna, muchos se han preguntado si la pandemia habrá marcado el fin de la globalización. Sin embargo, así formulado, el planteo sería erróneo por varios motivos. Antes que nada, porque en la historia de la humanidad no ha habido una sola globalización, sino varias. Solo que cada globalización ha sido más profunda y acelerada en el tiempo que la anterior. Las dos globalizaciones más importantes se desplegaron en los últimos 150 años. Una, entre finales del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. La otra, que impacta más de lleno en nuestros días, entre la década del 70 del siglo XX y la crisis de 2008. Lo cierto es que cada edición de globalización amplificó los intercambios de bienes, de servicios, de ideas y de información que la anterior había forjado. Es demasiado precipitado augurar el fin de la globalización como patrón. Lo que sí se está gestando es una nueva globalización, que si bien sostiene la esencia de mayor volumen y rapidez de interacción, ahora cambia en sus dinámicas. Lo primero que hay que notar es que esta nueva globalización, la que saldrá de esta pandemia, será mucho más cercana en el tiempo a su antecesora. Esto es importante porque las anteriores globalizaciones estaban espaciadas por lapsos de proteccionismo, crisis demográficas o hipoproducción. Así, mientras que la globalización de finales del siglo XIX se está yendo, ya está operando por lo bajo la primera del siglo XXI. Seguramente es muy pronto para dar una explicación detallada de esta nueva edición de globalización, pero cabe preguntarnos cuáles son sus principales novedades. Para empezar, esta globalización será renuente, será difícil de administrar. El principal contraste con la etapa que estamos dejando está dado por cómo se distribuye la producción en el mapa del planeta. El mundo se dividió geográficamente, se segmentó la producción de bienes y servicios, que se iban produciendo de país en país, de mercado en mercado, una parte aquí, otra allá. Ya terminado, lo consumía el mercado global. Los costos eran más bajos. Ahora bien, esa deslocalización, como se la llamó, ha empezado a revertirse. Veamos por qué. La pandemia le enseñó a los estados que si bien importan los costos, si bien importan las ventajas comparativas, la economía de un país debe hacer un cálculo de seguridad. Cada país puede hacer su propio cálculo para asegurarse la provisión de materias primas, para asegurarse el suministro de bienes finales o para darle seguridad a sus mercados de consumidores. En segundo término, ya podemos decir que esta globalización será digital. Esta nueva edición de globalización ocurrirá en el marco de la cuarta revolución industrial. Lo hemos comprobado este año. La digitalización está cambiando cómo trabajamos, cómo vivimos y cómo nos relacionamos. Tanto es así que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se impuso como prioridad atender el impacto de las nuevas tecnologías y la robotización en el presente y el futuro del mundo laboral. La posición de cada país en la carrera tecnológica determinará si estará entre los países ricos o entre los países pobres. Es decir, si un país caminará por la senda del desarrollo o si se quedará en la dependencia. Si estará en la mesa donde se establecen las reglas, la mesa de los rule makers, o si solo las acatará como un rule taker. Esta globalización será mucho más regional.
En los últimos 30 años, el mundo se acostumbró a una economía global que funcionaba a una velocidad y eficiencia nunca antes conocida. Esa rueda tan veloz fue posible gracias a complejas cadenas de valor. Hasta los últimos tiempos, la mayoría de los procesos productivos en todo el mundo estaban verticalmente fragmentados. Se desagregaron tareas y funciones, y el abastecimiento dependía de diferentes lugares geográficos. A su vez, en muchas de esas cadenas de valor, la mayoría de los eslabones quedaron en una misma región. Entonces llegó el 2020 y la pandemia del COVID-19. Ahora, la incertidumbre del sistema internacional parece auspiciar la reconstrucción de las mismas cadenas de valor, pero a escala regional. Claro, la capacidad de lograr esa regionalización en el mediano plazo depende de qué parte del mundo hablemos. En esta desmundialización de la economía internacional, la mayor parte del comercio se está dando dentro de 3 aglomeraciones o clústeres regionales: Asia, Europa y América del Norte. Sin ir más lejos, en tan solo 2 años se firmaron 4 acuerdos económicos regionales de gran importancia. El TEMEC en América del Norte, el Tratado de Libre Comercio Africano, el Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la Asociación Económica Integral Regional en Asia-Pacífico. Los 2 primeros, los de Norteamérica y África, ya están en vigor. El tercero, entre Sudamérica y Europa, está paralizado y se acaba de firmar el 4º, el de Asia. Entonces, para redondear, entre las cumbres del G20 de 2018 en Buenos Aires y la del 2020 en Riad, las principales regiones económicas del globo dieron un salto cualitativo en sus proyectos de integración económica. La nueva globalización irá ahora decididamente de la mano de las cadenas regionales de valor. Otra novedad de esta nueva globalización es que ya no será tan unívocamente pautada por Occidente. Como todos sabemos, los últimos 50 años, y en particular los últimos 30, tuvieron la fuerte impronta de las economías desarrolladas de Occidente, en particular los Estados Unidos. En la globalización que estamos dejando, el capital y el consumo estaban más concentrados en el ámbito del G7, esto es, el grupo de los 7 países más desarrollados: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, Italia y Canadá. En adelante tomarán protagonismo nuevas plataformas como el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Ahora el capital y el consumo del sur global tendrán más peso relativo. Ese mismo viraje también se expresa en el plano ideológico. La globalización que estamos dejando atrás asumió los proyectos de democratización y el cosmopolitismo del así llamado orden internacional liberal. Por el contrario, en la próxima globalización, la autocratización y el choque cultural serán más comunes. Y por fin, está en debate la capacidad inclusiva de esta globalización. La anterior ya había sido una novedad por su escala verdaderamente planetaria y con miles de millones de personas involucradas. En potencia, esta nueva etapa puede alcanzar a todos los seres humanos, por supuesto, pero también puede excluir a franjas importantes de las sociedades en desarrollo. Terminaríamos así con una economía global a 2 velocidades. Al final de estas reflexiones, la pregunta fundamental sigue siendo ¿hasta qué punto es dable una fase superior de prosperidad global con altísimos niveles de concentración de la riqueza? El mundo atraviesa este 2021 todavía asignado por el COVID-19. Está claro que el entramado global que emergerá después de la pandemia será diferente a todo lo que conocíamos. Ahora, frente a nosotros, se abre la oportunidad de remediar los excesos de lo que Dani Rodrik llamó un mundo hiperglobalizado. La construcción de consensos locales, la coordinación regional
y una nueva etapa de multilateralismo solidario serán elementos indispensables. Eso, si queremos construir una nueva globalización más próspera, equitativa y sostenible que la anterior. Gracias por acompañarnos. No te pierdas la próxima entrega para seguir reflexionando juntos sobre la realidad internacional.